la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las maneras con las que se designa a San José es con el título de Santo Patriarca. Y cuando oímos ese título, Patriarca, nos trae a la cabeza sobre todo a los grandes patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob. Y decimos, pero San José, pues conocemos muy poquitas cosas de él, así como si dijéramos la vida de Abraham, por ejemplo, pues conocemos muchísimos detalles, o también de los otros patriarcas nos relatan una cantidad muy grande de sucesos. Y en cambio de San José conocemos muy poquito. Quizá nos hubiera gustado conocer muchas otras acontecimientos en su vida, pero los que conocemos son suficientes para que lo consideremos realmente un gran santo, un santo pues como aquellos que son de la absoluta y total complacencia de Dios. Y cuando nos preguntamos cuál fue esa clave de la santidad de San José, pues es la misma la clave de la santidad de todos, que es el cumplir la voluntad de Dios. A veces San José María decía que el epitafio que pusieran en su tumba, o cómo querían que fuera recordado, y decía eso, el que cumplió la voluntad de Dios. A lo mejor nosotros podemos a veces preguntarnos, hacer ese ejercicio de imaginación y decir, ¿a ti cómo te gustaría que fuera recordado cuando te murieras? ¿Qué quisieras que la gente pensara de ti, o qué es lo que les quedó más grabado de ti en esa convivencia que tuvieron contigo, o simplemente pues por el desarrollo de tu vida? Y podemos pensar muchas cosas, pues seguramente van a acordarse de esto o de aquello, pero en el fondo lo que realmente importa en nuestras vidas es que hagamos la voluntad de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios siempre y en todo. Y San José la cumplió, aunque como decía, no tenemos más que muy poquitos detalles, pero con esos detalles nos hacemos cargo de una enorme fidelidad. Siempre se dejó llevar con docilidad. Podríamos decir, tenía la boca cerrada del todo y el corazón abierto del todo. No decía lo que a él le parecía o lo que él consideraba que fuera mejor. Simplemente estaba con el corazón abierto al querer de Dios, a lo que Dios le iba señalando. Y decimos, pues sí, efectivamente fue fiel en situaciones muy duras. Quizá la más dura de todas las de la vida de San José fue cuando advirtió que su esposa estaba embarazada y no sabía qué pasaba, y él resuelve hacer lo mejor, aquello que realmente seguramente le dio a Dios una gran alegría, de confiar y de achacarse él
la culpa y por lo tanto desaparecer, a pesar del dolor que le daría dejar de proyectar una vida en compañía de la Santísima Virgen. Y luego cuando aparece el mandato del censo y tienen que ir allá a su lugar de origen, y cumple fielmente, va con María. Y estando en Belén, pues la aceptación de la voluntad de Dios de permanecer en una estancia, digamos, de animales, a pesar del dolor o de la contrariedad que le pudo haber supuesto, no se quejaba, permanecía en silencio. Y cuando el ángel le pide que vaya a Egipto, que huya de Herodes, igual toma las cosas de noche, se va con María. Y cuando el ángel le dice que vuelva ya, así lo hace, de Egipto otra vez a su tierra. Y cuando el niño se le pierde en el templo, y seguramente pues en todos esos momentos de la vida cotidiana, en ese trabajo escondido, y cuando le pide su total continencia, es castísimo, porque vas a ser el guardián de la Santísima Virgen María, siempre virgen, y no tendrás un hijo natural tuyo, será simplemente tu hijo adoptivo, y por lo tanto no vas a hacer que permanezca tu descendencia propia de tu sangre. Y San José acepta todo, y el Señor le habrá dicho al final de su vida: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y por eso decimos, el hombre que cumplió la voluntad de Dios, hizo lo que Dios quería que hiciera, porque la santidad consiste en aceptar siempre de buena gana lo que Dios dispone en nuestra vida. Podemos decir que, en otras palabras, de lo que se trata es de dejarnos llevar, porque hay una providencia de Dios para cada instante y para cada situación de nuestra vida, tanto aquellas en las que tenemos que tomar una decisión como en aquellas otras que ya nos vienen dadas. Yo tengo que estar muy contento con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, no soñar con la mística ojalatera. Ojalá estas cosas hubieran no sido así, ojalá hubiera yo nacido en Estados Unidos para tener un pasaporte que me permitiera entradas a todos los países, ojalá tuviera otra edad, ojalá tuviera, otra estatura, que todo, absolutamente todo forma parte de un designio divino. Y ojalá viviera en otra parte, y ojalá tuviera otras personas con las que conviviera y a las que conociera, y ojalá tuviera otro encargo, y ojalá esta persona no viviera aquí porque me cae mal. Y entonces decimos, ¿por qué no haces un pacto? ¿Por qué no dices al Señor: me voy a dejar llevar, simplemente ayúdame a que yo te diga siempre y en todo que sí? Y que no viva yo preocupado, por ejemplo, pues que va a haber una guerra mundial. Muy bien, tú así has dispuesto las cosas, millones y millones de circunstancias que se alinean en un sentido, y por lo tanto voy a hacer el pacto contigo de regalarte mi libertad, de que me mandes lo que quieras, y simplemente dame siempre tu gracia para poder decirte que sí, porque tú eres el que conduces. Y no me voy a hacer como proyecciones, ¿no?
qué va a pasar o qué no va a pasar, me van a cambiar o voy a seguir aquí. Y pues es muy bonito saber que somos personas que están para obedecer y decir lo que tú quieras. Si quieres que tengas salud, qué bueno. Si quieres que no tengas salud, qué bueno. Si quieres que pues me dedique a esta tarea, muy bien, y a la otra, yo te voy a dar mi libertad. Voy a hacer este pacto. Voy a decirte, haz como quieras en mí. Y así han sido los santos. A San Francisco de Sales le preguntaban, ¿y usted quiere llegar a una ancianidad colmada de frutos o quiere que Dios lo recoja antes? Decía, pues lo que Él quiera, lo que Él quiere. Él sabe mejor que yo lo que me conviene. Y cuando yo asimilo mi voluntad a la de Dios, se hace una escalera que me permite subir al cielo. Cuando yo rechazo la voluntad de Dios, se hace una cruz que me aplasta. Y por lo tanto, lo que Dios disponga. Lo único importante, por lo tanto, es que cumpla la voluntad de Dios fundamental, que es la unión con el Señor. Lógicamente, para tener esa actitud de docilidad al proyecto de Dios, estar siempre buscando qué es lo que quiere, pues hace falta mucha humildad. Y es lo que vemos en San José. San José es un santo de humildad, santo que está en segundo plano, está siempre como detrás de Jesús y de María. Y permanece en silencio. Un santo de humildad, abandono y docilidad. Sumisión amorosa a Dios, y es lo que hace que no estemos como sometidos, como esclavos. Que voy a hacer estas cosas como rabioso, como quejándome, como de malas. Es decir, no hazlas con alegría, con optimismo, sin darles importancia. Una sumisión entrañable, o sea, que procede de mis entrañas, no nada más de mi parte externa, no nada más de mi voluntad, una voluntad de mi corazón, de fondo. Pues esa expresión de camino que nos resulta muy familiar, que dice, ¿lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. Todo cuanto dispongas o permitas, yo también lo quiero. Removeremos entonces los obstáculos a la gracia. Y pues nos viene también a la cabeza aquel ejemplo de San José María cuando estaba en el seminario y tenía muchas contrariedades, se había peleado con algunos de sus compañeros, era, como se dice ahora, buleado, le hacían bullying, pues no lo aceptaban bien, y uno de sus profesores pues le puso el ejemplo de las piedras con las que se molía la canela, que pues eran unas piedras muy bien hechas que venían de Alemania, y de pronto el molinero ya no tuvo esas piedras y entonces tomó unas piedras grandes de río y las puso en el molino, y las piedras de río pues se fueron haciendo más pulidas a medida que chocaban unas con otras, hasta que quedaron perfectamente lisas y se pudo moler la canela con esas piedras. Y le decía allí en la mitad de la clase ese profesor, ¿entiendes, escribá? O sea, no te vayas a revelar. Esto que te está pasando te lo está mandando Dios.
Y por lo tanto una actitud que te va a llevar a la santidad si la asumes bien. ¿Cuántas veces nosotros en la labor de matrimonios de San Gabriel, pues llega el marido o llega la esposa y nos empieza a contar, es que ya no aguanto, tengo una mujer que es muy gruñona, que siempre me está regañando, que no me hace las cosas como me gustan, que no sé qué y no sé cuánto, y ya no la soporto, ya no nos hablamos, es grosera, no sé cuántas cosas. Bueno, sí, oye, pues ¿tú crees que puedes cambiar a tu esposa después de 30 años de casado? Y puedes cambiar esta situación o aquella otra. No, pues claro que no la vas a poder cambiar. Así que mejor cámbiate tú, mejoras tú la transformación interior. Y entonces, cambiando tú tu óptica, como todo lo que planteas desde tu interior, vas a resolver el asunto. Y otra vez decimos, mira cómo todo se resuelve con la humildad. Pues qué bonita vida de San José, ¿no? Acepta todo y vas a ver que el premio que te voy a dar es una grandísima alegría de estar con María y con Jesús. ¿Cuántas veces habremos pensado que tenemos envidia a San José? Es que qué increíble, ¿no? Que toda tu vida, desde tus esponsales, las pasaste en compañía de la más santa de todas las mujeres y por lo tanto de la más hermosa, de la más bondadosa. Ha de haber sido un cielo vivir con María y luego pues, con el niño Jesús y verlo crecer y acompañarlos en todo momento y sentirte dichosísimo de estar bajo su mismo techo. Dice, es también el regalo que te voy a dar. Tú vas a tener esto también porque el premio a tu humildad y a tu aceptación es el mismo, es que permanezcas con ellos, es que remuevas los obstáculos a la gracia. ¿Y qué pasa si me rebelo? Pues me acordé también de aquel punto de camino que dice algo así como que no te resistas al canterero, a la acción del martillo y del cincel, porque si te haces para un lado y para otro, en lugar de una piedra preparada para la construcción, vas a acabar siendo un montón de pues como de escombro que la gente pisará con desprecio. Y pues bueno, así relájate, descansa, abandónate, dile siempre que sí, en lo grande y en lo pequeño. No estés tratando de averiguar por qué una cosa y por qué la otra, porque seguramente no las vas a entender. Dios tiene designios hacia la eternidad que forman parte de un complejísimo diseño que precisamente solamente lo puede comprender su mente infinita. Y así podemos pensar, pues, no sé, en por qué Dios permitió la terrible persecución de los judíos durante la época de Hitler y por qué les hacían tantas barbaridades. Pues que los privaban de sus empleos, que les quitaban la ciudadanía y después que lógicamente los perseguían y los mataban, los llevaban a los campos de concentración. Pues conocemos algunos casos de personas que reaccionaron encontrándose a Dios, como esa joven Etty Hillesum, que dejó unos escritos preciosos sobre la aceptación del plan de Dios después de haber llevado una vida bastante desarreglada. Y sobre todo pues el ejemplo de las hermanas Stein, Edith Stein y Rosa Stein, y decimos pues monjas carmelitas que aceptaron el designio de Dios, fueron con gran serenidad a los hornos crematorios, se unieron a la suerte de su pueblo,
no obstante haberse hecho católicas, nunca se resistieron a seguir el proyecto que Dios tenía para su pueblo, pues que es un proyecto también de unión con la cruz, y ofrecieron sus vidas en holocausto por su pueblo, en unión con el crucificado, y lógicamente todo aquello, pues en esos momentos habrá sido muy difícil de entender, pero ahora ya con la perspectiva y con la beatificación y canonización de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues nos percatamos de todos los bienes que Dios ha sacado con esa vida, como San Juan Pablo llega a nombrarla patrona de Europa, a una judía muerta, asesinada, gaseada en el campo de concentración de Auschwitz. Es que Dios ve al plazo de la eternidad, o sea, ve al infinito. O sea, las monjas con las que vivía Santa Edith, pues han de haber estado tristísimas y quizá algunas incluso rebelándose contra la voluntad de Dios y si no es posible, qué tanta desgracia, y habrán derramado muchísimas lágrimas, y sin embargo pues ahora hay iglesias dedicadas a Santa Edith Stein y hay incluso sociedades que se dedican a estudiar sus escritos y muchos monasterios de carmelitas pues la tienen como patrona. Pues el ejemplo de los santos, en definitiva, es el ejemplo de Jesús en el huerto. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y las últimas palabras del Señor son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos. Aquí he llegado a este momento por tu voluntad, con la que nosotros digamos: no quiero hacer mi voluntad, te regalo mi libertad. Yo voy a ocuparme de hacer lo que tú quieres y tú condúceme por donde haya dispuesto tu sabiduría y tu bondad infinitas. Ayúdame a no rebelarme, a no, pues no digamos ya blasfemar, sino ni siquiera tampoco a quejarme, que todo me parezca muy bien. Me voy a dejar llevar, voy a ser dócil. Dame la humildad para regalarte mi voluntad. Ya será esa otra de las razones por las cuales el Señor dice que los que se hacen como niños son aquellos que poseerán el reino de los cielos. Porque un niño, sobre todo un niño muy chiquito, pues lógicamente no tiene autonomía, ¿no? Todo el mundo lo carga, lo baja, lo sube, lo sienta, lo acuesta. Le dan de comer lo que le parece a la mamá y el niño pues no dice: no quiero tal, no. Pues come lo que le dan. Y si no se lo quiere comer, pues su mamá se lo da a fuerzas. Te tienes que tomar esta cucharada y a lo mejor lo escupe, pero la mamá se lo vuelve a dar. Y así, hasta que entiende que tiene que comer aquello. Y así rezaba San José María: Señor, si alguna vez como un jumento me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. No quiero meter la cabeza donde tú no quieres. Santo Tomás Moro decía a su hija Margarita antes de su martirio: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y pues me viene a la cabeza una anécdota de la vida de San Francisco de Borja, que un día
pues llegó tarde a uno de los conventos de jesuitas y era de noche y estaba tocando la puerta, pero nadie la abría, ya todos estaban dormidos, ya era seguramente muy de madrugada, y entonces empezó a nevar y caían los copos de nieve y su reacción al ver que le caían en la cabeza los copos de nieve fue pensar, es que Dios me los está mandando, Dios me está aventando estos copos de nieve. Y en el fondo es así, porque pues, los copos de nieve los hace Dios y Dios dispone dónde deben de caer. Y si dice, pues este copo de nieve tiene que caer encima de mi cabeza, pues bienvenido, me lo está mandando Dios. Así se pasó toda la noche, hasta que en la mañana ya pues cubierto de nieve y seguramente muerto de frío, ya oyeron sus toquidos y fueron a abrirle. Pero estaba con mucha paz, ya Dios dispuso que yo recibiera cada uno de estos copos de nieve, me los lanza Él. Pues es la vida de San José. Estamos invitados a aprender de él, de su silencio obediente, de su fidelidad, de su ajuste constante a la voluntad de Dios, que seguramente lo habrá aprendido mucho de María, ¿no? Aquella expresión de María, pues, que es como toda una lección de santidad, que es hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Y no solo en el momento de la anunciación, sino quizá también, por ejemplo, en ese otro momento tan duro cuando ya se manifiestan las señales de su embarazo y ella no le dice nada a José, seguramente porque así se lo habrá indicado Dios o lo habrá intuido en su oración. No reveles este secreto a nadie, y ella así lo hace a pesar de el dolor que sabía que le produciría a San José, pero también confiando plenamente en la voluntad de Dios. Es que esto es lo que Dios quiere que yo haga, pues Él hará la manera y encontrará cómo resolver este asunto que humanamente no parece tener solución. Pues Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía, al patriarca, el santo patriarca. ¿Qué sabemos? Pues solamente estas poquitas cosas. Pero con estas poquitas cosas que sabemos nos damos cuenta de la gran lección que nos da, de la gran santidad que tiene, porque para Él, para nosotros y para todos, la santidad consiste solamente en cumplir la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.